Genial. ¿Se me escucha bien? ¿Así? Sí, un poquito Sí. bajito, pero sí. ¿Está un poco lejos? ¿Está bajo? ¿O está bueno, está bien el sonido? Para mí muy bien. Ok, bien. Estoy un poquito sorda. Tal vez puedes subir el volumen. Eh, ok. Voy a intentar dejarlo acá un poco más cerca entonces del micrófono. Entonces, lo que vamos a estudiar esta noche es la continuación del Camino al Cristo, el capítulo 2. No sé cuántos de ustedes habrán estado siguiendo la serie, la secuencia. Em, ok. Mati, ¿Sí? ¿cuántos temas de Camino a Cristo ya van? Si no me equivoco, 3, ¿no? ¿Alguien podría corregirme? Creo que van 3 ya presentaciones, ¿puede ser? ¿Alguien que sepa más? 4. 4, bien. Ese es el cuarto. Bien, este es el cuarto, me faltó una. Ok, este es el cuarto del Camino a Cristo. El capítulo 2, confieso que yo no estuve la clase pasada, no pude asistir a la clase pasada. No sé exactamente en qué párrafo se quedaron. ¿Alguien se acuerda en qué párrafo se quedaron? De todas formas, yo voy a hacer algún punto del primer párrafo porque por un motivo que voy a pasar a explicar. Ya Solano Pero seguramente va a responder pronto. sí, Ella tenía el link. gracias. Párrafo 1 y 2 estudiamos la primera. Genial, gracias. Bien, estudiaron párrafo 1 y 2. ¿Alguien estaba presente y le gustaría compartir algún pensamiento de la clase anterior? Que no sea Solange. Ah, ¿Alguien quiere hablar? Quizás algo interesante fue que ya lo habíamos visto en un estudio anterior, pero ahí lo vimos directamente escrito por Elena de White, era como lo opuesto del amor no era el odio, sino el egoísmo. Bien. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, si me permiten, voy a leer aquí rápidamente el primer párrafo. Dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Ok, entonces, facultades nobles, entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Creo que no, destacar esta palabra, armonía con Dios, era el estado natural del hombre. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Eso es lo que comentaba Graciela. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Entonces, tenemos una intervención especial de Dios. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. No dice tan claramente acá, por lo menos, cuál es el propósito cuando Dios creó al hombre. Pero el tentador sabemos que quería desbaratar, quería que no se cumpla ese propósito. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. ¿Okay? Entonces, si alguien fuese a resumir qué dice ese párrafo, Carlina dijo que no podía hablar mucho, le pedí a otra persona. ¿Quién? Perdón,
¿Sí? ¿Puedo decir una cosa? ¿Cómo no? Se me ocurre, Ujú. como por la última frase, que Sí. queda implícito cuál era el propósito de Dios. Porque Ujú. si lo opuesto es llenar la tierra de sufrimiento y desolación, digo, eso es desbaratar el propósito original de Dios. Ujú. O sea, si Él quiere desbaratar y para desbaratarlo, llenar la tierra de sufrimiento y desolación, seguramente era porque Dios quería que estuviéramos felices y viviéramos una vida plena y hermosa. Amén. Concuerdo. Me gustó. Comparación y contraste, ¿cierto? Exacto. Muy bien, me gustó. Queda implícito, ¿no? Digo, no. Sí, exacto, concuerdo. Bien. Quiero recordarles un principio que es el que voy a estar usando en este estudio. Es un principio que he estado usando mucho últimamente, que me gusta mucho, que es el principio de de que todo texto contiene primero una introducción, ¿sí? Después un cuerpo, todo buen texto, ¿cierto? Y tercero, una conclusión. Por eso es que estoy leyendo el primer párrafo de nuevo, porque me interesa que veamos la conexión entre el primer párrafo y los próximos, posteriores. ¿Okay? Bien, entonces, como yo quiero resumir ese primer párrafo, lo que me interesa destacar, lo que habla, es que el hombre, inicialmente, la raza humana, inicialmente, se encontraba ¿en qué estado? Perfecto y en armonía con Dios. Exactamente, esas son las dos palabras que quiero que nos recordemos. Él era perfecto, y eso significa, que era perfecto significa que estaba en armonía con Dios. Opa. Bien, está en armonía con Dios. Este es el hombre. No es muy perfecto mi hombre, pero es una ilustración. Y él era perfecto y está en armonía con Dios. Ok, y este es el hombre originalmente. Original, ¿verdad? Bien. Cerramos el pizarrón un momento. Vamos a volver a nuestro texto. El segundo párrafo. Lo leo rápidamente para no pedir que nadie se acuerde. En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien estaban escondidos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Entonces, completa comunión con Dios. ¿Sí? Pero después de su caída, eso es originalmente, ¿cierto? Su estado de inocencia es originalmente. Después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse la presencia de Dios. No pudo encontrar gozo en la santidad. Me gustaría sacar eso. Entonces se oculta la presencia de Dios. Tal es la condición del corazón que no ha sido regenerado en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. Vamos a volver un poquito a nuestra ilustración. Porque queremos adicionar esto entonces. Ese es el hombre originalmente, pero ¿qué pasa? Pasa algo que cambia las cosas. ¿Qué es eso que cambia las cosas? Claro, la caída. Es el pecado, la caída, exactamente. Y entonces existe otro hombre
el mismo hombre en realidad. Pero al mismo tiempo es otro hombre porque es distinto. Ese hombre em, ese hombre no está como. Okay, pero, No es perfecto ni está en armonía. exacto. No es perfecto ni está en armonía con Dios. Es imperfecto. No, vamos a ver. Imperfecto y no Perfecto. armonía. No armonía. ¿Ok? Armonía. ¿Qué es eso? No perfecto, Y sin armonía. sin armonía. Gracias. Bien. Ahora, otra cosa que adiciona el texto que vimos recién. ¿Qué es eso que el texto adiciona en el segundo párrafo? ¿Quién se dio cuenta? Hay otra información que el texto en el segundo párrafo adiciona. ¿Qué es Que se eso? intenta ocultar. Se intenta ocultar. Correcto. No exactamente eso es lo que estoy buscando. No encuentra gozo Eso. Eso es lo que quiero. No tiene gozo en Dios, ¿ok? Perdón, Mati. ¿Sí? Sí, la palabra Edén justamente significa eso, gozo, placer, ¿no? El plan original de Dios era un reino donde el hombre esté en placer en relación con el Creador, ¿no? Eso es la palabra Edén. Muy interesante, no sabía. Muchas gracias, Eduardo. Siéntanse libres para hacer comentarios y preguntas. Esa es la idea más de este estudio de esta noche. Perdón, Bien. ¿cuál era la definición de Edén? Que no oí bien. ¿Puedes repetir, Edu, por favor? Sí, digamos, voy a decir lo que me acuerdo, ¿no? Sé que es más completa. Es algo así como gozo, placer. Es un lugar donde Dios había hecho para el hombre, donde quería que se gozara, ¿no? Incluso a nivel popular se lo conoce también al Edén como el paraíso. Y la idea de paraíso es eso, un lugar paradisíaco, un lugar especial donde uno puede gozar sus sentidos y todo. Dios le había hecho el Edén con ese sentido, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Entendiste, Grace? Graciela. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Yo creo que dos corazoncitos, un corazón en cada lado, porque gozo es algo que se asocia con el corazón, ¿sí? Está con los sentimientos o las emociones, y eso se encuentra en el corazón. ¿Ok? Perdón, Mati, busqué la ¿Sí? palabra en hebreo, significa delicia. Gracias. Interesante. Bien. Muchas gracias. Bien. Continúa diciendo, el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Les agrada, no hallaría placer allí. ¿Okay? El espíritu de amor abnegado que reina allí, en el cielo, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses inmóviles serían distintos de lo que mueve a los moradores celestiales. Ese es en ese sentido es que encontramos la armonía, ¿sí? Una armonía, no soy muy bueno en música, no sé mucho sobre música, alguien podría decir mejor. En un termo musical, no me voy a meter en eso. ¿Alguien quiere explicarme lo que es una armonía musical? Alguien que sepa. Son diferentes notas que Ujú.
cuando suenan juntas, suenan agradablemente al oído. Bien, gracias. Entonces, es como si una persona, un en estado de pecado, después del pecado, acá habla sobre vibrar de cuerdas, es una alusión clara a la música, ¿sí? Es como si no pudiese vibrar o sonar en armonía con los sonidos del cielo. Y son los pensamientos, los intereses y los móviles que son distintos. ¿Alguien sabe a qué facultad pertenecen estas tres cosas? Los pensamientos, los intereses y los móviles. ¿Qué facultad de nuestro ser? Física. La facultad de física, exactamente. O lo que llamamos el corazón. En el corazón se encuentran los pensamientos. Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos, en fin, una lista larga de cosas malas. Pero entre esas cosas, los pensamientos. Porque el corazón es malo, salen malos pensamientos, ¿cierto? El corazón es bueno, salen buenos pensamientos. Bien, entonces quiero que recordemos eso, las facultades físicas. Sería una nota discordante en la melodía del cielo, nuevamente hablando de música, del término de armonía, ¿sí? Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios que excluye del cielo a los impíos. No es un decreto arbitrario. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos al fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Bien, entonces yo voy a sugerir que ese es el tema del capítulo, ¿sí? El tema del capítulo es lo que hemos visto acá ilustrado, que voy a poner el pizarrón de nuevo, es el hombre originalmente tenía gozo en Dios, su corazón estaba en armonía con Dios, pero el pecado hizo que no tenga más gozo y que no esté más en armonía con Dios. Disculpen, me olvidé de un paso muy importante antes de empezar el capítulo, que es analizar primero el título, ¿sí? Antes de comenzar el estudio de este capítulo debería haber hablado del título. El título en español es La más urgente necesidad del hombre. En inglés es bien parecido, no es lo mismo, pero dice, es la necesidad que el pecador tiene de Cristo. La necesidad que el pecador tiene de Cristo. Entonces, el capítulo entero va a hablar sobre una necesidad que el pecador tiene. ¿Cuál es esa necesidad? Es Cristo. Bien. Pero el capítulo te va a explicar qué significa eso, cómo se parece esa necesidad de Cristo. Ok. Bien. ¿A alguien le gustaría leer, por favor, este próximo párrafo? Es imposible. Yo leo. Dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios ni a la verdad lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos.
Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios a la santidad. Gracias. Bien. Se ha introducido un nuevo elemento en este párrafo, por lo menos de una forma más clara. ¿Cuál es ese elemento? ¿Quién diría? A ver quién me va a preguntar. ¿Alguien tiene una idea? Algo nuevo que se habla acá. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien quiere hablar? Yo dije Cristo. Cristo. ¿Dónde está Cristo en este párrafo? En el penúltimo renglón. Sí. Ok. Eso también. Eso también concuerdo. No es lo que estaba pensando inicialmente. ¿Qué más? Gracia. ¿Alguien está diciendo gracia? No es exactamente lo que estaba buscando. Voy a hacer mejor la pregunta, pero voy a marcar esas dos cosas porque es cierto que esas dos cosas son nuevas y en realidad son la gracia y Cristo se refiere a lo mismo. Ese Cristo y la gracia es aquella intervención que Dios hizo, el párrafo 1. Si Dios no hubiera intervenido de manera milagrosa, etc. Quiero recordarle que este párrafo está conectado con lo que viene diciendo, tiene que estar desarrollando, tiene que estar haciendo el cuerpo o el desarrollo de lo que dijo en la introducción. Entonces dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos al hoyo del pecado. Entonces va a explicar qué es eso. Nuestro corazón es malo. Eso es lo que quiero destacar primeramente. Habla sobre el corazón del hombre. Acá introduce el asunto del corazón del hombre. Y eso es lo que yo digo, por eso que yo puse en el pizarrón allá, en la pizarra blanca, que el corazón es malo y no lo podemos cambiar. Después cita 2 versículos de la Biblia. Después habla sobre cosas que el hombre puede hacer, que es educación, cultura, ejercicio de la voluntad, esfuerzo humano. Pero ¿qué es lo que el hombre no puede hacer? No puede salvarnos. El hombre no se puede. ¿No puede? ¿Alguien hace algo distinto? No puede producir una conducta recta interna, se puede decir. Okay. Okay. Pueden cambiar el corazón. Eso, no puede cambiar el corazón. No lo podemos cambiar. Bien. Me gusta esta ilustración. No pueden purificar las fuentes de la vida. Esa ilustración me gusta porque habla sobre fuente. Y hay consultas. Bueno, soy malísimo para dibujar. Pero, ¿qué es una fuente? Una fuente. ¿Qué es una fuente? ¿Alguien me explica? Es un recipiente donde tú puedes almacenar agua, o usualmente es usado para almacenar agua. Ok. O gracias. producir agua. Bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Si le pregunto a Eduardo, por ejemplo, probablemente me va a hablar de energía.
algún tipo de... ¿Qué me hace Eduardo cuando hablo sobre fuente? ¿Es de dónde proviene algo? Bien. Es donde proviene, por eso que Solange dijo al final eso de producir. Bien, de dónde proviene algo. Entonces, un ejemplo de fuente, ¿qué sería? Cualquier cosa que tenga la mayor acumulación de algo específico, puede ser, como decía, sol, agua, o Eduardo, bueno, si nos habla de energía, o podemos hablar de Sí. fuente de nutrientes, por ejemplo, los alimentos fuentes son los que contienen tanto contenido, cierto nutriente que se los considera fuente, por ejemplo. Bien, entonces dependiendo de más o menos de lo que es la vida, la profesión, no sé, de cada uno, de interés, podemos dar un ejemplo distinto. Pero lo cierto es que la fuente Lo es... podemos resumir como que es algo que provee. Ajá, sí, concuerdo. Provee básicamente lo que me están diciendo ustedes. Este es un ejemplo acá, una fuente de agua. Ese círculo, imagínense que es una fuente. No una fuente de esas de piedra que ustedes ven en el parque, sino simplemente de ahí sale agua. Es, no sé, un lago que alimenta un riachuelo, no sé. No es Perdón, posible. Mati. ¿Sí? También la idea de fuente da a entender como un manantial donde provee, pero a su vez es inagotable. O sea, es algo Bien. donde fluye mucho, ¿no? El sol es una fuente de luz, ¿no? De calor. Ajá. Bien, concuerdo. Genial, gracias. Entonces, dice que no puede cambiar la fuente. ¿Qué es la fuente? ¿Qué representa esa fuente? En esa palabra que en agua está haciendo. ¿Qué Para sería la nosotros, fuente? Dios es la fuente de todo. ¿Concuerdo? Es donde tú te abasteces o satisfaces de algo que contiene la fuente, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver específicamente en este texto. Hace varios minutos que lo leímos. Fíjense lo que dice Ellen White. Dice, no pueden purificar las fuentes de la vida. ¿Qué es esa fuente de la vida? Pueden leer el párrafo, no el párrafo. Si leen la sentencia, me pueden responder. En esta sentencia. ¿Qué es esa fuente de la vida? Es lo que nos provee al corazón de cosas buenas. Lo que Luz. vida al corazón. ¿Alguna otra respuesta? Yo podría decir tal vez que no pueden purificar las fuentes o los canales donde la luz emana para que te conduzcan en la vida que tienes que seguir. Ok. Concuerdo. ¿Cuál es la fuente? Una palabra solamente quiero. No digo que está mal lo que está diciendo. ¿Qué? El Cristo. corazón. Es el corazón, voy a sugerir. Acá dice, no pueden cambiar el corazón. No pueden, es una repetición de ampliación. No pueden. ¿Cierto? ¿Lo ven? Pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar la fuente de la vida. ¿Todo el mundo ve eso? Sí, Pero ¿en dónde repites? pero lo que pasa es que No pueden. justamente si fuera el corazón sería el corazón lo que es la fuente y sin embargo no, el corazón se abastece de una fuente que es Dios. Acuérdense que, por ejemplo, corazón es una de las facultades del hombre, ¿cierto? Sí. ¿Todos los hombres se abastecen de Dios, de la fuente? No. No. No, ¿cierto? No. Entonces, yo concuerdo, nosotros podríamos hacer una parábola y decir que Dios es la fuente de la cual todos nos alimentamos, pero no es esto lo que Nahua está diciendo. En este caso ella está usando la fuente como otra cosa. Está diciendo que
la fuente es algo que está en el hombre que no se puede cambiar. En el párrafo anterior se refería a los pensamientos, Bien, intereses y algo más. bien. Entonces son esas las fuentes que no se pueden cambiar. Eso es lo que alberga el corazón. El corazón Exacto, es una fuente de este tipo de cosas. Concuerdo, totalmente. Ahora, de corazón salen o emanan, dice Cristo. Esa palabra emanar está íntimamente conectada con una fuente. ¿Alguien se acuerda qué versículo es ese? Podemos buscarlo. Dale al número chiquito, el número 2 en rojo. Déjame ver. Sí, puedo hacer eso. Creo que pero no está aquí citando lo que Cristo dice exactamente. No. Mateo 15, 19. Ese versículo. Mateo 15, 19 me dicen acá. Vamos a mirar entonces Mateo 15, 19. Solo déjenme abrirlo acá para que todos lo puedan ver. Bien. Mateo 15, 19. Portugués. Bien, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mi versión dice salen. ¿Alguien tiene una versión distinta? En fin, salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos, etc. Acá habla del corazón salen cosas. Y si en realidad se acuerdan el contexto de esto, Cuando no se lavan las manos para comer. exactamente, era sobre lavarse, ¿se acuerdan? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos muchas veces como nosotros antes de comer, no sé qué? ¿Y qué le dice Jesús? No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca contamina al hombre. Verso 11. ¿Ustedes están viendo el texto? Sí, se ve. Bien. Entonces, bien. Después va a seguir diciendo, ellos no entienden, Jesús se pone triste porque no entienden. ¿No entendés que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Más lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Básicamente, el corazón es donde sale, es la fuente de los pensamientos, como dice Solange. Puede ser pensamientos buenos, cuando el hombre es convertido, cuando Dios hace la obra en el hombre, pero en el caso de que no lo sea, salen pensamientos malos. Por eso creo que esa fuente es el corazón. ¿Sí? Por eso ella dice no. ¿Quieres un comentario? ¿Alguien? No, perdón, que no contradice igualmente el tema de que Dios sea la fuente, porque justamente lo que está hablando es que nosotros podemos tener cierto dominio con el cuerpo por ejercicio, con las facultades que están relacionadas con el cuerpo, pero el corazón, que en realidad es el espíritu, eso solamente se puede encargar el que es espíritu, es Dios con el Espíritu Santo. Entonces, esa fuente de donde salen todas estas cosas, nosotros no tenemos el poder y las facultades de dominarlo. Exacto, por eso yo decía que el corazón naturalmente nuestro tiene la tendencia al pecado, que solo puede ser purificado por la fuente, y la fuente es Cristo, es Dios. Yo concuerdo que, por eso que yo te dije, yo concuerdo que hay una parábola que en la Biblia misma, en realidad, que la fuente es Dios. Concuerdo plenamente. Pero en este caso, Nago estaba haciendo una parábola distinta. Mati, porque, ¿sí? Yo creo que, a ver si entendí bien tu punto, creo que lo que vos querés decir, según lo que estamos leyendo, es que, como al principio del párrafo dice que nuestro corazón es malo, quiere decir que es una fuente mala, salen cosas malas. En cambio, si tenemos una fuente buena, salen cosas buenas. Bien. Matías. Exacto. ¿Sí? Acá hay un versículo de Proverbios que dice, Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón,
porque de él brotan los manantiales de la vida y está más Gracias. alineado con... Gracias, bien. Creo que Exacto, sí. ese Ujú. punto es importante, porque si nosotros somos hombres que nos alimentamos de la fuente de Cristo, entonces vamos a producir los frutos de Cristo, digamos. Pero si Ajá. somos hombres que no nos alimentamos de la fuente de Cristo, sino de otra fuente del mundo o algo así, entonces nuestro corazón también es perverso y nuestra fuente se torna de aguas turbias, se puede decir. Ujú. Bien, gracias. Entonces, lo que estamos viendo es que la fuente es el corazón. Sí, la fuente es el corazón. No sé si puedo hacer una letra más chica, acá no me gusta esa letra tan grande. Bueno, la fuente es el corazón. ¿Y qué serían las aguas entonces? Nico ya dio la respuesta en realidad. Que dijo que es lo que sale de él. Ya hemos estado hablando, por ejemplo, de los pensamientos. Pensamientos, acciones, motivos, etcétera, son las aguas. Ok. El problema es que el hombre se enfoca muchas veces en resolver, cuando quiere cambiar de vida, ¿qué quiere resolver? ¿En qué se enfoca? Quiere cambiar las aguas, ¿sí? Las aguas están sucias y quiere cambiar las aguas. Va a querer cambiar los pensamientos, las acciones y los motivos. ¿Puede hacer eso el hombre? No, solamente de ser posible las acciones, pero lo otro no, solo que... Ok, concuerdo con eso. ¿Todo el mundo concuerda? Sí. Bien, creo que el hombre puede cambiar las acciones, puede haber Pero no algunas... puede ser permanente tampoco, porque es una lucha constante. Ujú. Concuerdo también. En algún momento va a salir, aunque sea en secreto, ¿cierto? En algún momento va a salir lo que es realmente. La verdadera solución es cambiar la fuente. Para que las aguas sean limpias, lo que se debe cambiar realmente es la fuente. Bien. Quería agregar algo más aquí en esta ilustración, que no me acuerdo. Un momento. Vamos a continuar. Ok. Entonces, para llevar al hombre del estado de pecado, del estado de no tener gozo con Dios, del estado de tener una fuente impura o un corazón malo, a volver al plan original, que es tener gozo con Dios, que es tener un corazón bueno, tener armonía con Dios. Hay un poder que es Cristo y su gracia en la que puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer el alma hasta Dios y a la santidad. Esta nueva palabra que es convertirse del pecado a la santidad. Entonces, si fuéramos a ver en nuestro pizarrón, este hombre original, ¿en qué estado se encuentra? Puro. Pone santidad. ¿Y este? Impuro. Pecado. Quiero usar justamente esas dos palabras que Ellen White acaba de hablar, ¿sí? Convertirse del pecado a la santidad. En realidad yo debería tomar todo esto. No sé si se puede hacer acá en Paint, lo haría muy fácil. Yo podría... porque el hombre tiene que volver, ¿cierto? Este hombre no perfecto tiene que volver a ser perfecto, tiene que volver a su estado original. ¿Sí?
Ok. Bien. Vamos a ver acá. Ok, próximo párrafo. ¿Quién le gustaría leer? Ya vamos a terminar dentro de un poco. Leo. Leo. Sí, por favor. El Salvador dijo, a menos... Ay, a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De Cristo está escrito, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bien. Ok, gracias. ¿A él le gustaría hacer un comentario de este párrafo? Sí, está favor. perfectísimo ese párrafo porque tiene muchas claves y es como repetición y ampliación, ¿no? Ujú. Que ahí vemos que nacer de nuevo es, bueno, al menos en mi lectura, es recibir un nuevo corazón y que Sí. recibir un nuevo corazón son nuevos deseos, designios y móviles. Entonces, como esto para mí está buenísimo porque por ahí algunas veces nosotros pensamos, bueno, ¿será que yo pasé por lo más básico que es recibir un nuevo corazón? Y como ahí se ve de simple, ¿no? Que un nuevo corazón son nuevos propósitos, querer vivir una vida nueva, pensar de una manera diferente. Y hay como, yo creo que con la lectura también se amplía aún más qué significa eso. Sí, muchas gracias. Concuerdo. ¿Todo el mundo entendió lo que quiso decir Carolina? Sí, fue muy bien clara, claro que lo entendieron. Entonces, el corazón sería, nacer de nuevo es un corazón nuevo y descrito como nuevos propósitos, designios que te guían a una nueva vida. Ahí le gustaría hacer otro comentario. Mi computadora se me apagó rápidamente, la estoy prendiendo. Pero a alguien le gustaría hacer otro comentario sobre el párrafo que no están viendo en este momento. ¿Tú sacaste la pantalla? Se apagó mi compu, pero ya la estoy prendiendo, ya va a aparecer de nuevo. Ah, está. ¿Alguien quería hacer un comentario o una pregunta? Que ese nacer de nuevo es producto de un simiente puesto en nosotros, ¿no? Que produce a ese nuevo ser, ¿no? Y esa simiente es la naturaleza divina insertada en la naturaleza humana. Amén. Es el espíritu trabajando en nosotros. Concuerdo. Ahora hay una cosa que es tan importante y es que yo lo pensaba ahora como fuente y es que el corazón nuevo lo tenemos siempre y cuando estemos enchufados en la fuente de Cristo, porque apenas nos desenchufamos el corazón vuelve a ser lo que era. Ajá. Concuerdo.
Concuerdo, es un asunto más complejo, ¿cierto? Bien profundo ese asunto. Que a veces no podemos sentir muy conformes, muy contentos porque sentimos que tenemos un nuevo corazón y de repente no nos damos cuenta y se empieza a aflojar el enchufe y cuando queremos acordar estamos desenchufados y ya el corazón nuevo se volvió a ser viejo. Bien, gracias. Parece un comentario pertinente. Bien. Ajá. Pero la meta de nosotros es que el corazón se mantenga puro, ¿no? Sí. Y tiene que haber un momento en que, eso es lo que siempre se ha discutido quizás, en que vamos a seguir luchando o ya no, con los pensamientos. Ok. Es un asunto un poco más complejo, como comentaba lo que Graciela dice, es más profundo. Luchar con los pensamientos. Hay una diferencia entre pensamientos y tentaciones, ¿sí? La tentación atacó a Cristo hasta el último momento de su vida, ¿correcto? En el Getsemaní, Cristo fue tentado. Toda su agonía, todo su calvario fue una tentación para Jesús. ¿Concordamos con eso? Los 144.000 en el gran tiempo de angustia de Jacob van a ser tentados por Satanás constantemente, como una prueba. Entonces, la tentación, mientras estemos en este mundo, va a existir. Ahora, hay una diferencia entre el deseo de pecar y la tentación. Básicamente eso sería mi respuesta. ¿Qué te parece? Creo que la pregunta que él tiene es si nosotros vamos a seguir luchando con nuestros pensamientos o pecaminosos, digamos, constantemente después de Panium, algo así, cuando supuestamente ya deberíamos haber concluido. Y mi opinión es que nosotros constantemente tenemos que someter nuestros pensamientos y nuestras pasiones bajas a la voluntad de Cristo. Es una lucha que no acaba hasta que nosotros aprendamos a dominar nuestras facultades superiores. Y también tenemos que tener claro que es el medio por cómo Satanás introduce dudas o pensamientos pues pecaminosos, cómo él opera para hacernos desviarnos del camino, digamos. Pienso eso. Gracias. Bien, me interesa bastante que para esa pregunta es muy común confundir tentación con pecado, con pensamientos malos. En el White dice que a los mejores hombres, en una cita en el White que dice que Satanás tienta a los mejores hombres con pensamientos pecaminosos y que a veces lo hace pensar que está bien de ellos. Pero que en realidad, si el hombre no acaricia esos pensamientos, si no los retiene, no contaminan a nadie. No sé quién hizo la pregunta. ¿Está satisfecho con la respuesta? Mati. Sí. Gracias. Mati, también hay que ver una cosa, que pensamientos es algo diferente de designios que vimos ahí. Ajá, concuerdo. Sí. ¿Por qué quieres hacer ese punto? Sobre... ¿Te podrías explicar un poco más por qué estás diciendo eso? ¿Cómo? ¿Te gustaría explicar un poco más? No sé si entendí muy bien el punto que querías hacer. Bueno, yo no sé porque no sé si entendí bien la pregunta del hermano Matías, pero desde que recibimos un nuevo corazón,
ahí se dice que recibimos nuevos designios. Y designio no es lo mismo que pensamiento. Claro que están muy relacionados. Si tienes buenos designios, vas a tener buenos pensamientos. Pero si tienes algún malo pensamiento, no significa que no tenés buenos designios. ¿Entendés? Tiene que ver con la dirección que estás tomando. Tenías una dirección y ahora vas en otra dirección. Ok, gracias. Concuerdo. Bien. Este capítulo, que hay unas cosas más bien interesantes más abajo, que no vamos a llegar ahora. Vamos a leer solamente un párrafo más. No basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: "Consiento que la ley es buena, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno". Mas en la amargura de su alma agonizante y desesperada añadió: "Soy carnal, vendido bajo el poder del pecado". Ansiaba la pureza, la justicia, que no podía alcanzar por sí mismo. Y dijo: "Oh hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?". La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. Ok. Hay una persona que comprende la bondad de Dios. Una persona que discierne la sabiduría y la justicia de su ley. Sabe que está basada en el eterno principio del amor. Pero esa persona fue rescatada, fue salva ya. No lo fue. Ya dicen, no es suficiente, dice el Ned White. El apóstol Pablo veía todo eso y decía todas esas cosas que leímos, pero ansiaba la pureza y la justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Y Ned White dice que la misma exclamación ha subido en todas partes desde y en todo tiempo. ¿Okay? Bueno, nos perdimos el dibujo porque se me apagó la compu. Me gustaría dejar lo siguiente antes de irme. Usted ha estado viendo el camino de Cristo. Son pasos progresivos a la salvación o al Evangelio eterno. Los que han participado del capítulo 1 que presentó el hermano César. Siendo el camino a Cristo son los pasos, en inglés el nombre es Steps to Christ, que es pasos a Cristo, que serían, te indica que son progresivos, que te indican que te llevan hasta la salvación. Hay una persona que está perdida, ¿sí? Y tiene que llegar hasta Cristo. Y hay algunos pasos. Capítulo 1 te habla del amor de Dios. Cuando el hombre está perdido, Dios tiene amor. El capítulo 2 habla de la necesidad que los pecadores tienen en Cristo. Lo que hemos leído hasta antes de este párrafo es que el hombre, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un hombre perdido y un hombre salvo? Pero hay algo que se introduce en el hombre que cambia y que él lo hace ahora tener deseos de ser salvo, como Pablo. Y como dice el Ned White, todos esos corazones en todo tiempo, en todos los tiempos que dicen: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y esa es la convicción de pecado. ¿Ok? Llega un momento, el hombre es convencido de su estado. Es el primer paso
para Cristo, la convicción de pecado. Cuando Dios ama al hombre, Dios lo convence de que tiene una necesidad de él, y entonces exclama: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto va a ser más perfectamente desarrollado en el próximo capítulo, ¿sí? Si no me equivoco, o los próximos párrafos también. Bien. Tal vez voy a hacer solamente un comentario pequeño del próximo párrafo, porque me parece bien interesante. La próxima persona que vaya a presentar puede desarrollarlo mejor. Dice: muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerla clara para las almas que desean verse libres de la carga de la culpabilidad. Culpabilidad, dice Newell. Cuando Jacob huyó, quiero tomar esta carga. Cuando Jacob huyó de la casa de su padre, después de haber pecado engañando a Esaú, estaba abrumado por el peso de su culpa. Se sentía solo y abandonado y separado de todo lo que le hacía preciso la vida. El pensamiento que sobre todo oprimía su alma era el temor de que su pecado le hubiese apartado de Dios. Él sentía temor. ¿Cuál es ahora el mensaje del primer ángel? Temor. Temer a Él Dios. produce temor o Convencer de arrepentimiento. pecado. Exactamente. Convence de pecado o da temor a Dios o arrepentimiento. Ese es lo primero que Dios hace, el primer ángel, lo primero que Dios hace para rescatar a un hombre. Embargado por la tristeza, se recostó para descansar sobre la tierra desnuda, le rodeaban las tormentas montañas, se cubría el agua celeste. Bien, tiene la visión, etc. No vamos a terminar ahora, ustedes pueden terminarlo después. Dice: así le fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y ansia de su alma, un Salvador. Con gozo y gratitud vio que se le mostraba un camino por el cual él, aunque pecador, podía ser devuelto a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba al Señor Jesús, el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Entonces acá se comienza a hablar de cuál es esa necesidad, que es Jesús, que es un Salvador, que lo puede quitar de ese estado de perdición. No sé cuántos de ustedes habrán leído el libro El progreso del peregrino o El camino del peregrino de John Bunyan. Si ustedes se fijan en el capítulo 1, cuando él encuentra la Biblia y cómo comienza a llorar porque se da cuenta que él va a ser destruido junto con su ciudad, aparece una carga en su espalda, ¿sí? Comienza a tener una carga, un peso que carga en su espalda. Y Ellen White usa esa ilustración acá. Y dice: las almas que desean verse libres de la carga de la culpabilidad. Ellen White, en este libro, El Camino a Cristo, ella va a usar constantemente ilustraciones que va a tomar de la Biblia, y algunas veces ella va a tomar estas ilustraciones de otras, principalmente del libro El Peregrino. Si alguien lo leyó, estén atentos a leer El Camino a Cristo, porque van a ver que ella va a usar varias veces esas ilustraciones. Esa carga es porque fue convencida de pecado esta alma, de que necesita un Salvador. Entonces comienza esa obra de salvación. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario antes de terminar? Pregunta, ese libro que dijiste, Matías, Sí. ¿cómo lo encontramos? Puede buscar El progreso del peregrino o El camino del peregrino. Puedo compartirlo en el grupo si quieren, un PDF. Pero, sí. Pero básicamente el nombre es eso, El progreso del peregrino. Es un libro muy bueno. El NWI lo recomienda. En realidad no lo recomienda. Dice que ese libro llevó miles de almas, le mostró a miles de almas el camino al cielo. Es un libro muy profundo, es una parábola en sí el libro, que está lleno de parábolas. Muy recomendable. Sí, pasalo, por favor. Sí, lo voy a pasar.
Incluso los nombres de los personajes que van apareciendo tienen nombres de parábolas, porque se encontró con sabios según el mundo, se encontró con, digamos, así distintos nombres que después entran condiciones que muestran que son todos parábolas. Sí, completamente. Es increíble. A mí me apasiona ese libro porque me encanta, me gustan mucho las parábolas y esas cosas un poco que hay que pensar y analizar exactamente qué es lo que está queriendo decir, y los pequeños detalles pueden cambiar, pueden hacer una diferencia. Y el hombre realmente, un hombre de Dios, ilustra muy bien el camino de Cristo o el proceso de salvación en aquel libro. Entonces vamos a cerrar, vamos con una oración, sí, ya que nos pasamos bastante la hora.